Hi Cals, bienvenidos a la serie de webinars denominados Jueves de Café, que estamos realizando en conjunto a diferentes expertos. Hoy estamos con Carolina Villas Valenzuela, psicóloga especialista en SST, y Cintia Ríos Sotomayor, jefa del Departamento de Psicología de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Mi nombre es Ignacio Cárcamo y seré el anfitrión de este programa. A nombre de Kitsania les damos la más cordial bienvenida. Uno de nuestros propósitos como Kitsania Santiago es entregar experiencias únicas y aprendizaje a nuestros niños. Y en esta ocasión, a través de esta serie de webinars, nos gustaría entregarles este aprendizaje a nuestros docentes, socios y educadores para poder crecer en conjunto y apliquemos ya sea en el aula como en Kitsania este valioso contenido que nos entregan los expositores. Saludamos a nuestros participantes, directores, profesores, educadores y todos los que nos acompañan este día desde Arica a Punta Arenas. Comentarles que terminada la presentación compartiremos unos minutos para dar un par de preguntas y realizaremos indicando con la mano emoji. ¿Ya? Esta se puede en la parte inferior de la sesión de Zoom. Ustedes presionan realizar acción y aparece la opción de levantar la mano que tenemos ahí disponible. Y si no alcanzamos a responder sus preguntas en línea, las estaremos anotando para responder posterior al evento, ¿ya? Para continuar con nuestros webinars, quiero presentar el tema que tocaremos en esta sesión y que lleva por título, me dan un segundo para que la puedan ver. Ahí está. Estrategias del bienestar emocional para profesores en el contexto educativo. Ahí pueden ver a las expositoras también que nos van a acompañar el día de hoy. Y los puntos que se van a tocar el día de hoy son salud mental, antecedentes en Chile, directrices para una mejor salud mental, estrategias organizacionales para el bienestar emocional y estrategias de autocuidado emocional, ¿ya? Pero antes queremos darles un buen consejo, ¿ya? Tenemos una amiga que da unos consejos muy importantes que de seguro muchos de ustedes ya los conocen. Su nombre es Eva Segura, pero todos la conocen por Evita. Lamentablemente no pude venir el día de hoy, pero me enseñó muy bien los consejos que compartiré con ustedes. Bueno, comencemos. Como bien la mayoría de ustedes saben, el mundo entero está pasando por una crisis sanitaria. Para que todos nos cuidemos, les pido que en todo momento se laven las manos con agua y con jabón, preocuparse de lavarlas constantemente, ¿ya? No se toquen la cara con las manos sucias, ocupar su mascarilla cuando hablen con alguien o compartan espacios cerrados, mantener la distancia con el resto de las personas, cuiden tener al menos 2 metros de espacio entre ustedes y como ya vamos a empezar con esta actividad digital, les solicitamos también que se cuiden y sigan los siguientes consejos. Busquen un lugar donde se puedan sentar de manera cómoda, cuidando que su cuello y espalda estén derechos. Toma una distancia entre 50 y 60 centímetros a la pantalla del computador o el celular y tus ojos. De lo contrario, afectará tu vista y podrá doler la cabeza. Ya, perdón. Preocúpense también de tener buena iluminación en el lugar donde se sienten, así evitarán ver la pantalla con exceso de brillo y sentir cansancio en los ojos. En caso de emergencia o de algún temblor, no se desesperen, intenten mantener la calma y por favor no corren. ¿Ya? No te olvides nunca de estos consejos, protégete, cuídate y evita. Dejo con ustedes entonces a Carolina Villas Valenzuela, psicóloga especialista en SST. Gracias, pero Cintia es quien va a comenzar. Ah, perdón. Yo luego el fin. Ok, entonces comenzamos con Cintia Ríos. ¿Ya? Los dejo con... Hola Ignacio, ¿cómo estás? Cae bien, gracias. Perfecto. Voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Me avisa si se ve? Sí, se ve. Ya. Perfecto. Perfecto, sí, ya, perfecto. Bueno, ¿cómo están todos? Un saludo fraternal desde acá de todos los hogares. Mi nombre es Cintia Ríos, soy jefa del Departamento de Psicología de SST, psicóloga, y en conjunto con Carolina Villas, también psicóloga de Mutual de Seguridad, les damos la bienvenida a este webinar. Agradecemos a Kitsania la invitación y esperamos pasar un buen momento y conversar respecto de la salud mental de todos nosotros. Así que, como les decía, vamos a partir con nuestro webinar, Estrategias de Bienestar Emocional para Profesores en el Contexto Educativo.
como Ignacio mencionó, vamos a tocar 4 grandes temáticas. Como primer gran punto vamos a hablar de la salud mental hoy en Chile, algunos datos estadísticos, y posterior a ello vamos a hablar respecto de las directrices que la autoridad, la superintendencia hoy en día le comenta a los empleadores, a los distintos líderes y jefaturas respecto de la salud mental. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer para que nosotros como trabajadores tengamos una buena salud mental? Posterior a ello, entregaremos estrategias organizacionales que se pueden aplicar dentro de los lugares de trabajo para potenciar el bienestar emocional de las personas, y finalmente entregaremos estrategias personales de cuidado. Así que vamos a comenzar. Y como primer punto, como les comenté, vamos a hablar de la salud mental en Chile. ¿Qué antecedentes podemos encontrar hoy en día? Personalmente ocupé antecedentes de la Fundación Chile Unido, que sacó un estudio, este ya es su segundo estudio, que nos muestra qué está pasando respecto a la salud mental. Y tenemos algunas consideraciones importantes. Primero, ¿qué nos dice? El 83% de las organizaciones manifiestan que la salud mental es un tema prioritario hoy en Chile. Estamos viendo en los distintos medios de comunicación cómo el tema de la salud mental dentro del contexto laboral es muy relevante y debemos abordarlo, y las organizaciones, las distintas instituciones deben intervenir en salud mental. ¿Cuáles son los principales síntomas que tienen hoy en día los distintos trabajadores que estamos en este contexto? Ansiedad, angustia, estrés por el encierro, incertidumbre. Eso yo creo que es muy relevante tenerlo en cuenta. Una de las cosas que más nos afecta hoy en día es la incertidumbre, es no saber qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar. Y es ahí donde deben los líderes intervenir. ¿Qué otra cosa importante nos indican? Que la salud mental de las personas fue una prioridad el año pasado, y este año va a seguir siendo una prioridad. Y es importante que los distintos líderes que existen dentro de las organizaciones, dentro de los colegios, por ejemplo, se preocupen de la salud mental de los trabajadores. ¿Qué es importante para tener un impacto positivo en la estrategia, en las intervenciones de salud mental que están realizando las distintas líderes? Que pongamos presupuesto, que intervengamos, que sea una prioridad para, por ejemplo, los sostenedores. Y por último, ¿qué es importante tener en cuenta? Que lograr la satisfacción de las personas con las ayudas entregadas para su salud mental se asocia a un buen clima. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los distintos líderes de un colegio, las jefaturas, el equipo de gestión, por ejemplo, se preocupa de la salud mental de las personas, va a existir un mejor clima laboral dentro del trabajo. Vamos a la siguiente. Este gráfico en particular lo quisimos poner porque fue el dato que mostró la salud mental hoy en Chile, por qué es importante intervenir. Fue la encuesta Ipsos, que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero creo que salió a principios de año y que mostraba el empeoramiento en la salud mental de Chile. Es de un 56%. Y si ustedes se fijan en el gráfico, estamos solamente debajo de Turquía, que tiene un 61%, y el global, el mundo, tiene un empeoramiento del 45% en su salud mental. Entonces, podemos ver que es un tema relevante dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro contexto laboral, en todos los sistemas en los que los seres humanos convivimos. Y por último, en tema de los antecedentes, quisimos mostrar estos 2 estudios que se realizaron específicamente dentro del sector educativo respecto de los profesores. El primero muestra un gráfico que es del estudio de la salud mental de los docentes en pandemia de la Universidad del Desarrollo, donde muestra distintas emociones que están viviendo hoy en día los profesores respecto de su salud mental. Principalmente tiene que ver con estrés, con frustración, con angustia, con impotencia, que son una sintomatología bastante poderosa en el fondo, que puede afectar mucho la salud mental. Por otra parte, tenemos este otro estudio realizado de equidad de género, y
lo primero que nos indica como grandes resultados y grandes consideraciones a tener en cuenta es que para los profesores, para poder intervenir en su salud mental, es muy relevante intervenir el tiempo. ¿Por qué? Porque existe sobrecarga de trabajo, porque los profesores constantemente están realizando distintas labores, planificando, haciendo clases, haciendo guías, no sé, sacando las notas, etc. Entonces, la intervención sobre el tiempo que trabaja el profesor es fundamental para aumentar el bienestar y su calidad de vida. Por otra parte, el estudio también nos menciona que hoy en día las personas que cuidan personas y las mujeres son las que se han visto con una mayor angustia psicológica. Y es muy relevante considerando que la mayoría de los docentes, de los profesores, son mujeres. Y que obviamente mayormente se ven afectadas en el equilibrio trabajo-familia. Eso con respecto a los antecedentes y lo que podemos ver hoy en día respecto de la salud mental en Chile. Vamos a ver ahora cuáles son las directrices que la autoridad, que la Superintendencia de Seguridad Social nos dice a los empleadores, a los sostenedores, que debemos implementar para que las personas tengan una mejor salud mental dentro de su contexto laboral. Y son 5 grandes puntos. El primer punto es que tenemos que tener en cuenta, y el empleador debe transmitir, que el temor al contagio es normal. Que nosotros hoy en día tengamos miedo a que nos podamos contagiar, tengamos miedo a que se pueda contagiar nuestro hijo, nuestro esposo, nuestra esposa, ese miedo es normal. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación anormal, una situación pandémica. Por lo tanto, lo primero que tenemos que reconocer nosotros como personas y los que nos rodean en nuestro contexto laboral es que este temor es normal y que necesitamos algunas cosas para bajar ese miedo. ¿Qué cosas? Por ejemplo, información clara a tiempo. Es muy relevante que los líderes dentro de un colegio, ya sea el empleador, el sostenedor, el equipo directivo, nos entregue a nosotros información a tiempo, información clara, información directa, explícita, que nos dé lineamientos para que nosotros podamos bajar nuestros niveles de incertidumbre y nuestros niveles de estrés. Cuando nosotros sabemos lo que va a ocurrir, podemos sentirnos un poco mejor y bajar esos niveles de ansiedad. Lo siguiente tiene que ver con el compromiso de los líderes, de las jefaturas dentro de los lugares de trabajo respecto de la salud de todos. Debe existir una política explícita, un comunicado explícito, donde nuestros líderes, los que nos rodean dentro de nuestro ambiente laboral, en este caso el sector educativo, donde se comprometan a decirnos que la salud mental, la salud física es lo primero. Ese es el abordaje que se debe tener y debe ser explícito. Lo siguiente tiene que ver con canales de comunicación bilateral. Deben existir canales donde yo como trabajador pueda comunicar a mi líder, al inspector, en este caso, por ejemplo, a distintos encargados, si yo tengo un problema. Así como también deben existir canales de comunicación donde el líder, donde el sostenedor nos indique qué es lo que va a suceder. Es un canal bilateral, por ambos. Y lo último y lo más importante que nos dice la autoridad y que está dentro del protocolo de vigilancia de COVID, tiene que ver con la gestión participativa del riesgo. El COVID hoy en día es un riesgo que estamos todos viviendo. Y como tal, para crear protocolos de retorno, por ejemplo, al trabajo, es importante que se considere a toda la comunidad educativa para crear estos protocolos. Considerar a los profesores, a los asistentes de la educación, al director, a los padres, a los alumnos, etc. Debemos todos participar para crear un protocolo, una gestión, un procedimiento que permita, por ejemplo, el retorno o el confinamiento. Siempre, bajo todas las circunstancias, debemos ambos sectores participar. De esta manera, podemos también bajar nuestros niveles de ansiedad y continuar en ello. Eso, como les decía, es lo que nos dice la autoridad para una mejor salud mental dentro de nuestro contexto laboral. Vamos ahora a hablar un poquito de las estrategias organizacionales
qué es lo que nuestro empleador, nuestro sostenedor, puede implementar para que nosotros como personas y colaboradores tengamos un mejor bienestar emocional en este mundo actual, trabajando desde el hogar o ya volviendo a la presencialidad. Vamos a tocar 4 grandes ámbitos. Por una parte, el equilibrio trabajo-familia, la calidad de las relaciones entre los compañeros, la comunicación y el liderazgo. Como primer punto, vamos a tocar la comunicación y qué es importante que las personas que son nuestros líderes y nuestro sostenedor nos indique en esta área, que tengan en cuenta. Primero, que se constituya una vía de comunicación con las personas, con los distintos actores que están dentro de un colegio, donde se baje información clara, directa, formal, explícita, respecto de los lineamientos de la dirección. Y lo que es más importante aún, siempre respetando el horario laboral de las personas. Como líderes, dentro de un colegio, por ejemplo, en este caso, es muy importante que siempre vayamos con el ejemplo. Siempre debemos respetar el horario laboral de las personas. Lo siguiente tiene que ver con implementar un sistema en que las personas sean capaces de expresar sus emociones, sus opiniones, sus apreciaciones. Hoy en día lo que más hemos visto respecto de los distintos riesgos psicosociales, por ejemplo, que vivimos todos como colaboradores, como personas dentro de un contexto laboral, es que no tenemos esa socialización que teníamos antes, donde, por ejemplo, en el caso de los profesores está la sala de profesores, donde podían a lo mejor desayunar en algún momento, conversar, hablar de la vida, comentar sus éxitos, sus experiencias, etc. Entonces, es importante que los sostenedores, que los líderes de un colegio creen espacios donde podamos también expresar esas opiniones, donde nos podamos conocer, donde, por ejemplo, este profesor nuevo que llega y que no conoce a nadie pueda presentarse. Espacios en el fondo que vayan más allá de hablar del trabajo, sino que vayan en pos de relacionarse, de convivir como colaboradores. A eso se refiere ese lineamiento. Lo siguiente tiene que ver con que los líderes, los sostenedores son responsables también de entregar comunicación fiable respecto, por ejemplo, de la pandemia. Hoy en día estamos siendo muy abordados en lo que es redes sociales, por ejemplo, en TikTok, en Facebook, en Instagram, y vemos una serie de información que nos bombardea y que obviamente nos puede generar unos niveles mayores de estrés o ansiedad. Entonces, como líderes, como equipo de gestión, por ejemplo, podemos ser responsables y podemos entregar información fiable. ¿Cuál es la información que maneja el MinSal, que manejan, por ejemplo, los distintos organismos administradores de la ley, y que es la información fiable y correcta? Lo siguiente es algo que lo hemos visto más bien en el sector salud y que personalmente con Carolina queríamos entregar en este momento, nos parece importante, y es el reconocer y apreciar los esfuerzos de las personas, de los profesores que hacen para enfrentar este cambio en el contexto actual. Ayer de hecho hablábamos con Carolina y particularmente los profesores han tenido un cambio muy amplio respecto de lo que es su trabajo, porque pasaron de estar en una sala presencialmente con alumnos, donde los pueden tocar, donde los pueden abrazar, pueden relacionarse con ellos, a estar frente a una pantalla donde el relacionamiento es distinto y además la forma de enseñar es distinta. Por lo tanto, el que nuestro líder, los inspectores, los directores, los sostenedores reconozcan que existe ese esfuerzo, ese espaldarazo, es muy importante y apela a un factor psicosocial que se llama sentido del trabajo, que tiene que ver con el ir más allá de lo que yo tengo que hacer como trabajador. Entonces, es muy relevante que todos nosotros reconozcamos el esfuerzo que están realizando los distintos profesores
para enseñar a nuestros hijos en este contexto de pandemia. Lo siguiente tiene que ver con lineamientos respecto de los líderes dentro de un colegio y qué pueden hacer para mejorar nuestro bienestar emocional como trabajadores. Lo primero tiene que ver con establecer canales fluidos de información. Como les comentaba, es súper relevante y la autoridad, el MinSal, el suceso, nos indica que la información y la comunicación fiable es lo más importante hoy en día para bajar los niveles de incertidumbre de las personas. Y lo más importante aún, respetando el horario laboral que tenemos. Lo siguiente es que los líderes potencien la mantención de contacto con los equipos de trabajo. Hay que reunirse vía remota o en la vía que se utiliza, siempre respetando obviamente los protocolos del MinSal, y en la entrega de lineamientos claros, eficientes, concretos, explícitos. Lo siguiente tiene que ver con la facilitación de las vías de comunicación con áreas de apoyo. Nosotros como trabajadores tenemos distintas áreas de apoyo, ya sea, por ejemplo, nuestros sindicatos, nuestras asociaciones, gremios, áreas de recursos humanos, áreas de prevención, y la idea es que los líderes dentro de un colegio faciliten que cuando una persona tenga un problema pueda acudir a ellos. Y exista obviamente también la confianza para acudir. Y lo último tiene que ver con la promoción en la atención de la calidad del trabajo. Yo creo que a todos nos pasa que regularmente uno presta más bien atención a cuánto trabajo hace, a la cantidad. Y los invito a pensar que hoy en día lo más importante, más que cantidad, es la calidad de lo que yo realizo como profesor frente a mi alumno, y que también el líder reconozca la calidad del trabajo que estoy haciendo más que el hecho de cuántas horas estoy invirtiendo dentro de mi trabajo. Voy a la siguiente. La siguiente tiene que ver con la calidad de las relaciones entre compañeros, entre distintos profesores, asistentes, etc. Uno de los lineamientos importantes es que nuestros líderes dentro de un colegio tienen que promover el contacto entre compañeros. Ya les comentaba que es súper importante promover las relaciones, tal vez más allá incluso de lo laboral, el promover que las personas se reúnan para hablar respecto de sus distintas dificultades, de lo que está sucediendo con sus vidas, y que se convierta ese lugar en un apoyo, donde yo pueda expresar mis distintas emociones, y como les decía, emulando tal vez un poco lo que sucedía dentro de la sala de profesores. Lo siguiente tiene que ver con que dentro de este contexto debemos conservar una rutina de apoyo entre los distintos compañeros para promover la colaboración. Tal vez, incluso a lo mejor no lo estamos viendo, pero a lo mejor ha sido súper difícil para un profesor nuevo en su primer trabajo intentar trabajar bajo este contexto. Tal vez no conoce a alguien en las plataformas o no conoce a más gente. Entonces es importante que todos nosotros apoyemos y nos apoyemos entre equipos para crear un trabajo colaborativo, para poder enfrentar esta situación y sentirnos apoyados. Y lo siguiente es muy relevante dado el contexto actual que estamos teniendo y que lamentablemente está aumentando hoy en día, dada la pandemia, que tiene que ver con la entrega de lineamientos claros de parte de la dirección respecto de temas de acoso laboral, violencia en el trabajo y la promoción de un trato justo. Lamentablemente, una de las cosas que la pandemia ha potenciado, ha exacerbado, ha sido el acoso, la violencia en el hogar. Hoy en día podemos ver acoso laboral en redes sociales, por ejemplo. Y es ahí donde nuestros líderes dentro de un colegio tienen que entregarnos lineamientos claros respecto de qué hacer, qué tenemos que hacer en caso de que nosotros estemos sufriendo violencia o acoso. ¿Qué nos dice nuestro reglamento interno? ¿A dónde debemos acudir? Etcétera. Y por último, respecto de las grandes áreas a trabajar dentro de los líderes
dentro de un colegio tiene que ver con el equilibrio trabajo-familia, porque vemos que hoy en día, lamentablemente, los límites están muy difusos. O sea, dentro de nuestro hogar tenemos el hogar, lo que hacemos cotidianamente, y además tenemos el trabajo. Entonces, lamentablemente, muchas veces tenemos que ir surfeando al respecto de cómo vamos haciendo las cosas. Entonces, ¿qué es importante que un empleador, que el equipo directivo, que nuestros líderes dentro de un colegio hagan respecto de esta gran área? Primero, es reconocer que este equilibrio entre lo laboral y lo familiar va a repercutir de una manera u otra en lo que nosotros hacemos, en nuestra productividad. Cuando nosotros como personas reconocemos que existe un problema, podemos intervenir y podemos generar medidas para mitigar o eliminar ese riesgo. ¿Y cuál es la forma? Es que de manera explícita nuestros líderes flexibilicen la organización del trabajo, que tengan en cuenta que tenemos que tener el cumplimiento, por una parte, de las tareas domésticas, de lo que tenemos dentro de nuestro hogar, y también las tareas que estamos realizando dentro de nuestro trabajo. ¿Qué es importante tener en cuenta nosotros como personas y colaboradores? Comunicarnos con nuestros líderes cuando tengamos un problema. Pero lo importante también es que nuestros líderes nos generen confianza para comunicar en problemas. ¿Qué es importante tener en cuenta en términos de la seguridad en el trabajo? Entregar información respecto de cómo trabajar de forma segura, de forma eficaz dentro de nuestro hogar. Hoy en día, personalmente, ya me pasó a mí, por ejemplo, un día me tropecé con el cable del computador. Tuve un accidente. Entonces, es importante que nuestros líderes, nuestros equipos directivos, nuestros sostenedores nos digan cómo trabajar de forma segura dentro de nuestro hogar, porque podemos tener un accidente. Podemos venir un día caminando con un café y se nos puede caer el café y no podemos seguir trabajando a lo mejor. Entonces es importante tener en cuenta factores físicos, ergonómicos, psicosociales para trabajar en este nuevo contexto laboral que tenemos. Y lo último y muy relevante es establecer un horario. Tratar de establecer un horario de jornada laboral, comillas, donde tengamos un inicio y tengamos un término. Pero lo más importante aún es que nosotros como personas lo acordemos con nuestra familia, que sepamos, por ejemplo, en qué hora nos vamos a levantar, a qué hora vamos a desayunar, a qué hora vamos a almorzar, en qué momento voy a tomarle atención a mi familia, en qué momento voy a tomarle atención a mi trabajo dentro de este contexto. Y lo más importante es que lo acordemos en conjunto. Bien, con eso doy por terminada mi parte de las estrategias organizacionales para el bienestar emocional, y ahora le doy el pase a Carolina Villas, psicóloga de nuestro departamento de Mutual de Seguridad, para que hable respecto de las estrategias emocionales de cuidado personal. Bien, Carolina. Bueno, buenas tardes a todos, también agradezco la invitación, y a mí me pidieron que les entregara algunas recomendaciones de estrategias de autocuidado emocional. Yo voy a cortar un poco mi cámara porque tengo un internet que no es muy estable, entonces para evitar que se pare un poco voy a estar sin cámara. Bueno, como lo mencionó también Cintia, durante este último tiempo nos hemos visto expuestos a una serie de cambios súper abruptos en nuestra vida cotidiana, que se vio expuesto debido a la pandemia, en donde dejamos de percibir nuestra vida diaria como la concebíamos y debimos adaptarnos a un nuevo contexto, lo que nos afectó, por supuesto. Ya primero tuvimos que adaptarnos a confinarnos, a estar encerrados y a implementar toda nuestra vida de manera diferente, sin salir a la calle, y ahora nos viene un nuevo cambio que después de un año nos acostumbramos, y muchas personas también les pasó, que se acostumbraron a estar encerradas y resulta que ahora
nos tenemos que volver a desconfinar. Por supuesto que esto nos genera cambios emocionales y dentro de los estados principales que hemos presentado está el estrés y la ansiedad, como también Cintia lo nombró anteriormente. El estrés es una palabra que tiene un sesgo asociado, un sesgo negativo, ¿ya? El estrés, la Organización Mundial de la Salud lo define como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción, ¿ya? Esto en términos claros es un sistema de alerta biológico que tiene el cuerpo para la supervivencia. Por supuesto que esta reacción o esta respuesta nos va a afectar de manera física, cognitiva, afectiva y conductual, ¿ya? Pero es súper importante tener en cuenta, como les decía, que el estrés es una reacción normal frente a un estímulo que nos, en el fondo, que nos gatilla este estado. El estrés en un inicio nos prepara para estar alertas, para defendernos, si vemos un peligro para huir, ¿ya? Lo que nos genera en el fondo la consecuencia y el llamado distrés o estrés negativo es mantener este estado de alerta en un tiempo prolongado, en intensidad y tiempo. Es por eso que el tener técnicas de manejo de ansiedad nos va a generar que tengamos un mayor autocontrol para enfrentar aquellas reacciones internas que nos provoca el estrés y así facilitarnos la autorregulación. ¿Avancemos, Cintia? Ya. Dentro de los beneficios que tiene el tener estrategias de autocuidado, como una de las primeras es la disminución del estrés. En el fondo, al tener esta manera de autorregularme, de bajar estos niveles de ansiedad, voy a manejar el estrés de mejor forma. Esto me va a generar, como les decía, un control de la ansiedad, del estado tensional en el que me estoy encontrando y también, como dice la PPT, es reducir la tensión muscular. El estrés está asociado a la tensión muscular. En el fondo, si yo aprendo a manejar esta tensión, esta ansiedad, voy a bajar los niveles de tensión muscular. A todos nos ha pasado que de repente nos levantamos, me duele aquí, o tengo la espalda adolorida, o de repente a modo de chiste dice uno tiene la espalda tomada. Entonces, esto nos va a ayudar a regular esos estados de tensión. También, al aprender a regular los estados de tensión, va a disminuir el dolor. Ya no voy a tener tanta molestia y me voy a sentir mucho más descansado. Tener súper claro que el estrés también se asocia al cansancio. Uno tiene la sensación de que está muy agotado y no es solo un cansancio físico, sino que también es psíquico. ¿Avancemos? Dentro de las recomendaciones que yo les voy a entregar, son las recomendaciones que entrega la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y todas las instituciones que se dedican a salud mental tienen el consenso de que estas son las más adecuadas y las más eficientes o efectivas de acuerdo a cada persona que se tienen que ir adaptando. Porque las personas en el fondo tenemos recursos naturales para enfrentar los problemas y es por esto que es importante que podamos mantener estrategias positivas para cuidar la salud mental y la salud física. Y una de las primeras recomendaciones es mantener rutinas. Cintia también se los comentó. Mantener rutinas básicas, especialmente las actividades diarias. Esto se refiere a que esto nos permite organizar de mejor manera nuestro tiempo. Tener establecida una rutina diaria de cómo vamos a funcionar para las personas que están en teletrabajo, tener un espacio de trabajo establecido, dentro de esta rutina establecida, establecer las pausas necesarias que son también de alimentación, de ocuparme de las cosas de la casa cuando estoy en teletrabajo, eso también tiene que estar incluido, ya distribuir nuestro tiempo en equilibrio con nuestra familia. En los casos en que las personas están en teletrabajo, siempre se recomienda que no sigas trabajando en el dormitorio, no trabajes donde estás durmiendo, no quedarse en la cama con el computador y seguir funcionando, porque ahí sí que se mezclan todos los espacios.
La segunda es resguardar los ritmos de sueño y descanso adecuado. ¿A qué se refiere esto? A tratar de mantener un ciclo de sueño estable. Es irse a la cama todos los días a la misma hora, tratar de dormir las mismas horas, ¿ya? Las horas adecuadas y no tampoco dormir en exceso, ¿ya? Ustedes saben que en el fondo durante el sueño el cuerpo como que recarga energía para seguir funcionando al día siguiente. El sueño se induce, ¿ya? Yo no puedo pretender quedarme dormido si me voy a acostar y tengo el televisor encendido, la luz prendida y todo el mundo está conversando alrededor. Eso no es posible. Yo sé que muchas veces en la casa uno se acuesta y el marido sigue viendo tele al lado. Yo no voy a estar durmiendo, por supuesto que mi cerebro está conectado con lo que está pasando afuera. Entonces no logro el descanso. El cerebro en el fondo va a sentir que está descansando, que está durmiendo cuando yo bajo la luz y tengo un espacio de calma. Necesito estar calmado para poder dormir. Entonces es muy importante que traten de seguir esas indicaciones y también desconectarse de todos los aparatos electrónicos. Ahora con esto de la tecnología tenemos el celular aquí enfrente de la cara prácticamente todo el día y hay un montón de estudios que indican que esto genera una activación casi como a nivel de droga. Entonces es súper importante desconectarse no solo del televisor, de la luz, sino que del celular también. Y también una recomendación como extra sería bueno que no dejen cargando el celular al lado del dormitorio, al lado en el velador, porque también tiene ondas electromagnéticas, entonces también te mantiene como un poco activo. Después, comer con regularidad y beber agua. O sea, es súper importante mantener volvemos a lo de la rutina, mantener dentro de nuestra rutina establecida los espacios de alimentación, o sea, el tomar desayuno. Ustedes también que son profesores notarán inmediatamente la diferencia entre un niño que tomó desayuno y otro que no tomó desayuno. El que tomó desayuno está mucho más alerta, mucho más despierto, mucho más activo, ¿ya? En el fondo la comida es como el combustible que tiene el cuerpo. Para nosotros, para el cerebro, para poder funcionar mejor, nosotros tener más energía, necesitamos comer. Y si yo me salto el desayuno, no como nada a media mañana, y después tengo tanto trabajo que no almuerzo, por supuesto que voy a estar más ansioso, no voy a rendir lo adecuado, y eso me va a generar, en el fondo, a la larga problemas en todo sentido. Tomar agua, hidratarse, es súper importante hidratarse, eso ayuda mucho a bajar la ansiedad también. O sea, está súper claro que el cuerpo está compuesto prácticamente el 50% es agua. Entonces, el agua en nuestro cuerpo tiene una función muy importante en la digestión, en la respiración, en todo sentido, en nuestro equilibrio. Entonces, es muy necesario tratar de hidratarnos de acuerdo a las necesidades de cada persona. También, por ejemplo, si yo tomo mucho café, tengo que tratar de reponer esa pérdida que voy a tener con el café, que debería ser como por una taza de café, 2 vasos de agua. También, si yo soy una persona que tiene actividad física, también tengo otro nivel de consumo de agua porque lo voy a perder cuando hago ejercicio. Y esto la Cintia siempre se ríe, yo le digo evitar el uso de alcohol, ya porque esto empeora los niveles de ansiedad. El alcohol, el café son psicoestimulantes. Entonces, si yo estoy ansioso, el alcohol lo que va a hacer es que me va a aumentar esa ansiedad, no va a disminuirla. También realizar actividades que le ayuden a relajarse. ¿A qué se llama con actividades que le ayudan a relajarse? Son actividades que le permitan hacer la desconexión del tiempo de trabajo. Actividades que le hagan sentir bien o que le guste hacer algo que lo distraiga. Puede ser jugar con los niños, leer un libro, escuchar música, en el fondo que se establezca la desconexión. Ahora ya yo me desconecté de mi función de trabajo y ahora me dedico a algo que me genera una sensación de bienestar a mí. Tejer también puede ser a mí, por lo menos eso es lo que me gusta. En el caso de hacer ejercicio, hacer ejercicio regularmente genera muchos beneficios, o sea, no solo en la salud, sino que en el estado emocional voy a tener mucha más energía.
No les voy a decir que vayan y corran una maratón o que suban un cerro en bicicleta, pero una actividad, en el fondo acá a lo que se refiere a hacer ejercicio es a activarse, a moverse. Una de las cosas que trajo esta pandemia es que debimos encerrarnos y se generó el sedentarismo, y debido a la ansiedad también empezamos a comer más. Empezamos a comer, no podíamos salir, no nos podíamos mover, y la gente en el fondo se empezó a subir de peso y a sentir mal, porque en el fondo lo que te genera el sedentarismo y una mala alimentación es un deterioro físico. Recomendaciones que yo les puedo dar: salir a caminar si es que si no son muy deportistas o no les gusta hacer algún tipo de ejercicio. O sea, tal vez jugar con los niños, a lo mejor en el caso de los hombres, jugar a la pelota un rato con sus hijos, saltar la cuerda también es un ejercicio. Cualquier actividad que ustedes generen que los activa. Pueden ser 5 minutos diarios, 10 minutos diarios. De hecho, incluso los estudios dicen que caminar 30 minutos diarios aumenta las expectativas de vida en 5 años. Entonces, es muy positivo. También mantener las redes de apoyo. ¿A qué se refiere esto? Mantener contacto con nuestros seres queridos, con los amigos, tener personas cercanas con las que se pueda conversar. En el fondo, contactarnos, sentir que pertenecemos a un grupo, no que estamos aislados totalmente. Obviamente esto siguiendo las indicaciones que entrega la autoridad sanitaria de los aforos, las distancias, pero si yo no lo puedo ir a visitar, lo llamo por teléfono. Si no lo puedo llamar por teléfono, tengo estas videollamadas, ¿ya? En el fondo, buscar una forma de conectarnos con las personas que queremos. Y finalmente, aprender técnicas de relajación, que estas nos ayudan principalmente a reducir los síntomas del estrés y a manejar y a autorregularnos. Yo les voy a hablar específicamente, les voy a entregar 2 técnicas de manejo de ansiedad. Una que es respecto a ejercicio de respiración, y la segunda que va a ser una de relajación muscular gradual. Cintia me va a ayudar después como modelo para que podamos, si ustedes están... ahora la pueden hacer también, es una técnica de fácil implementación. ¿Avancemos? Bueno, los ejercicios, dentro de las técnicas de manejo de ansiedad están los ejercicios de respiración. La ansiedad, como dice la PPT, está asociada con la respiración rápida y poco profunda. Si ustedes se dan cuenta, una persona cuando está ansiosa va a tender a respirar súper corto, así como que se está ahogando. Estas técnicas de respiración, cuando alguien está muy ansioso, lo van a ayudar a regular eso inmediatamente, ¿ya? Y es una técnica en el fondo de una respiración más lenta, regular y, como dice, abdominal y más profunda. ¿Avancen? Yo les voy a hablar de la técnica de respiración diafragmática. Esta técnica se basa en que el diafragma, que es un músculo que se encuentra al final de las costillas, que en el fondo es donde se apoya el centro respiratorio, está asociado, al realizar el movimiento, este va a activar el sistema nervioso parasimpático, que es en el fondo el encargado de la respuesta de relajación del organismo. Entonces, no solo esta técnica nos va a ayudar para oxigenarnos, sino que para bajar la ansiedad. Y consta de... para aplicar esta técnica solo se necesitan ustedes. Lo pueden hacer de pie o sentados en una silla, bien derechitos, ¿ya? Van a tomar aire por la nariz, inflando la guatita como que si fuera un globito, suavemente y profundamente. Tienen que poner una mano en el pecho, la otra en el abdomen, para que vean que el movimiento se está realizando bien. Van a tomar aire profundo, como lo va a hacer Cintia ahora. Tomar aire inflando la guatita, van a contar hasta 3 en la cabeza y van a botar el aire apretando la guatita, lo van a botar por la boca, como muestra la imagen. Y este ejercicio lo van a repetir por lo menos 2 a 3 veces hasta que se sientan menos ansiosos. En el fondo es tomar aire inflando la guatita y después al botar apretamos la guatita y botamos el aire. Este ejercicio, como ustedes pueden ver, lo pueden hacer en cualquier minuto del día. Se toman un espacio, lo hacen sentados, lo pueden hacer también de pie,
Si quieren acostados también antes de quedarse dormidos, es una buena forma de bajar los niveles de ansiedad y de sentirse más relajado. Avancemos. Bueno, otra de las técnicas que es muy eficiente respecto al manejo de la ansiedad son las técnicas de relajación muscular gradual. Por lo que les decía en un inicio, en el fondo la tensión o el estrés se asocia a la tensión muscular, y esto lo que nos entrega es una forma de relajar los músculos y así bajar los niveles de ansiedad y de tensión que tengamos en el día. Yo les voy a hablar específicamente de la técnica de relajación muscular gradual de Jacobson. Avancemos. Esta técnica es una de las técnicas que se utiliza en terapia, se utiliza cuando las personas están enfrentadas a situaciones críticas, cuando están post-accidentes, y es una de las técnicas que es de fácil aplicación. Por eso elegí estas dos, porque son de fácil aplicación. Ustedes las pueden hacer sentado también la pueden hacer acostados en su cama, también la pueden hacer como para inducir el sueño. ¿En qué consiste esta técnica? En el fondo es entrenar a la persona para que tense y relaje un grupo de músculos, ¿ya? De manera gradual, y se realiza desde abajo, desde el fondo, desde la parte inferior del cuerpo hasta la parte superior. Ustedes lo pueden hacer sentados en una silla, bien derechitos, ¿ya? Van a poner los pies derechitos en el suelo y van a ir contrayendo los músculos desde los dedos hacia la cabeza. Lo primero que van a hacer es contraer los dedos de los pies lo más fuerte posible por unos segundos, y van a sentir, van a pensar en su cabeza, van a sentir que tienen todo el peso de su cuerpo concentrado en sus dedos. Lo van a mantener, mantener esa contracción por unos segundos y después lo van a liberar. Posteriormente van a volver a hacer esa acción con el pie, después con la pantorrilla, después con los muslos, después con la zona media, con las manos, contrayendo los músculos un par de segundos y después los van a ir liberando de a poco. Los antebrazos, los brazos, los hombros, que esta es una zona de tensión muy importante, la espalda. Van a contraer los músculos de la espalda lo que más puedan y después los van a ir liberando hasta que lleguen a la cara, que es la zona final con la que se termina. Y una de las partes finales de todo este proceso es una de las zonas que más muestra tensión, que es la entreceja. Usualmente estamos todos siempre con la entreceja bastante arrugada, entonces para terminar este ejercicio lo que van a hacer es contraer la entreceja por unos segundos, sintiendo que todo el peso de su cuerpo se centra en su entreceja, y después lo van a liberar. Los que hicieron el ejercicio ahora con nosotras se van a dar cuenta que se genera una sensación de alivio inmediatamente. Este ejercicio de respiración, como yo les decía, es de fácil aplicación y lo pueden combinar con el ejercicio de respiración. Primero, para inducir el sueño, se pueden acostar en su cama, hacen un poco el ejercicio de respiración, luego hacen el de la relajación y van a dormir de mejor forma y van a poder lograr un descanso más profundo. Esas eran las técnicas que yo les quería enseñar y con esto terminamos, pero también les quiero dejar información respecto a Mutual. Mutual cuenta con guías, con videos. En el fondo, si ustedes necesitan o quieren ahondar en algunos temas, van a encontrar cursos también que tiene Mutual respecto a salud mental, guías de teletrabajo y todo el material disponible. Y ahora yo me devuelvo con Cintia. ¿Sí? ¿Me escuchan? Y le agradezco a todos, súper fantástico. Gracias a todos. Y bueno, sí. Bueno, les agradecemos a todos la atención a nuestro webinar. Lo preparamos con mucho cariño para ustedes, especialmente y para, como les decía, reconocer el trabajo que ustedes realizan hoy en día para nuestros niños. Así que muchas gracias por la invitación. Ignacio, ¿te doy el pase? Sans Cintia, Sans Carolina también por su presentación. Es bastante importante todo esto y yo creo que es momento,
puedas dejar de compartir la presentación para que comencemos con las preguntas. Para que si es que tienen dudas, las pueden realizar ahora en este momento en el chat. Lo vamos a estar leyendo, esto en el chat de la sesión de Zoom, ¿ya? Porque recordar que también ahí estamos transmitiendo vía Facebook, ¿ya? También recordarles que este video va a quedar grabado y va a ser luego cargado a la plataforma de Kitsania en YouTube, ¿ya? Así que para las personas que no pudieron ver la presentación completa, lo van a poder hacer más tarde, ¿ya? Vamos con la primera pregunta, ¿ya? Que la realizó María Paz. Dice: buenas tardes, Cintia. Nosotros como líderes y docentes, ¿cómo podemos mejorar la motivación de las personas en el trabajo durante la pandemia? Bien. ¿María Paz la realizó? Sí, María Paz realizó la pregunta. Hola María Paz, espero que estés muy bien en tu casita hoy en día protegida. Bueno, la motivación y el reconocimiento que estábamos hablando hace un poquito tiene que ver con lo que les comentaba, que es un factor psicosocial que se mide hoy en día, que tiene que ver con el sentido del trabajo, y es en el cómo nosotros como personas, cuando realizamos nuestra labor, vemos que va más allá de lo que el trabajo mismo significa. En el fondo, cuando el trabajo significa algo para nosotros, sabemos que estamos interviniendo y que en el fondo tiene un aporte a la sociedad, que es algo que es relevante y que los profesores hoy en día efectivamente tienen. O sea, los profesores educan a los niños, a nuestros futuros líderes, y es importante intervenir ese factor psicosocial. ¿Cómo podemos intervenirlo? Me parece que un poco lo que entrega la autoridad y lo que dice hoy en día la teoría, es que lo importante y lo primero es que nuestros líderes reconozcan el trabajo que realizamos como trabajadores. Cuando existen retroalimentaciones positivas, constructivas respecto de nuestro trabajo, es ahí donde nosotros como personas nos sentimos bien y motivados. Pero cuando sentimos que las retroalimentaciones que nos entregan, que todo lo que nos dicen finalmente termina siendo una crítica negativa, es ahí donde nuestro sentido del trabajo disminuye. Por lo tanto, es importante crear espacios con los distintos profesores para el reconocimiento de su trabajo, el entregarles una espaldarazo en el fondo, el decir, lo estás haciendo bien, las palabras son importantes, crean realidad. Entonces, cuando a nosotros se nos dice que hacemos un buen trabajo, obviamente que va a aumentar nuestra motivación y nos vamos a sentir bien. Eso es lo más relevante. Excelente. Muchas gracias por la respuesta. Seguimos con la siguiente pregunta que la realizó Tamara Gavilán. Y es: ¿qué hacer cuando el único espacio habilitado que tienes para trabajar es el dormitorio? Esa pregunta es un poco compleja. Un poco Carolina, compleja. ¿querías hacerla tú? Bueno, en esos casos en que solamente tenemos el espacio del dormitorio habilitado, ahí la recomendación es en el fondo no trabajar en la cama, ¿ya? Tengo un espacio, pero está en el dormitorio, pero no es el lugar donde yo descanso. Esa es la recomendación. Excelente. Y ahí en el chat también nos saluda Catherine Cabezas, que trabaja en la Escuela de Lenguaje Nuestra Señora de San Jerónimo, y nos comenta que es muy difícil desconectarse, especialmente cuando tienes niños pequeños en tu hogar, cuando debes llegar a hacer tareas con tus pequeños en el hogar. Y no sé qué, yo encuentro que igual es importante buscar la manera de organizar y hacerse el espacio para hacer los ejercicios que nos comentaba Carolina. Sí, podemos hacer partícipe a los niños de este ejercicio, incluso por eso yo también cuando se los explico les hablo del globo. En el fondo tú le puedes decir a tu hijo, enseñarle a hacer este ejercicio de respiración. Este ejercicio de respiración lo pueden hacer los niños también. Igual que, no sé si ustedes han visto, hay una oferta tremenda de cursos y de cosas en internet, que está el yoga para niños, y como le enseñan el yoga, se los enseñan con animales. Yo específicamente, le voy a comentar, yo a mi hija, para hacerla dormir, le pongo en Spotify cuencos tibetanos.
Y créanme que prácticamente es como que fuera hipnosis. Es que le pongo esa música, apago la luz y se queda dormida como que la desenchufara. Entonces, nosotros practicamos esto, por eso yo les comento que yo sé que es súper complicado, que llegamos a trabajar a la casa, que tenemos que cocinar o dejar las cosas preparadas para el otro día, pero también podemos tomar estas técnicas o esta forma de manejo de ansiedad y hacerlo como familia. Meditar, o Exacto. sea, hacer el ejercicio de respiración o el de relajación, y los niños enganchan mucho con esto. Entonces Exacto. les va a ayudar a estar con ellos también. Claro, de cierta forma se comienza a generar una cultura del cuidado para este tipo de situaciones, ¿cierto? Sí. Pamela Salas nos hace una pregunta. Dice, ¿cómo podemos mejorar las relaciones entre equipos de profesores en este contexto de pandemia? Ujú. Mm, Específicamente, me parece en estos casos súper relevante el tratamiento que dan los líderes dentro de los distintos lugares de trabajo, porque es importante analizar por qué las relaciones en el fondo hay que mejorarlas. A lo mejor está pasando algo, qué es lo que está pasando, cuál es el origen de ese riesgo, porque muchas veces pasa de que lamentablemente las relaciones no son las mejores, pero el riesgo no es realmente que nos estemos llevando bien o mal, sino que tiene que ver con el trabajo que estamos realizando y que vemos que el de al lado a lo mejor está con su carga de trabajo, sobrecarga de trabajo. Entonces, es súper importante que los líderes dentro de los colegios, para mejorar relaciones, para mejorar en general los distintos riesgos, realicen análisis de cómo están realizando las distintas funciones los profesores, eh, cuál es la carga de trabajo que ellos tienen, cuál es el tipo de liderazgo que nosotros como personas con poder de decisión estamos enfrentando. Estamos siendo líderes democráticos, estamos siendo líderes autocráticos, laissez-faire. La idea siempre para mejorar relaciones y para mejorar las distintas áreas dentro de un lugar de trabajo es además también la gestión participativa. Eh, es súper importante que cuando implementemos medidas, que cuando estemos interviniendo, involucremos a toda la comunidad educativa. Si nosotros tomamos decisiones y simplemente las tomamos, no las comunicamos, no las difundimos, no las explicamos, eso va a afectar el ambiente laboral finalmente. Eso es lo más relevante, yo creo, hoy en día, y que afecta más allá en términos de las relaciones, la gestión participativa, el mejorar, el cómo nos comunicamos, el cómo nos relacionamos, crear espacios de relación más allá del trabajo. Eso es súper importante intervenir, yo creo. Exacto. Francisco también nos hace les da las gracias a Cintia y Carolina por su exposición y nos pregunta cómo podemos saber si nosotros como profesores estamos bien o qué cosas podemos mejorar en el contexto laboral. Sí, bueno, no sé si ustedes conocerán, pero hoy en día existe un protocolo que es el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los riesgos psicosociales? ¿Qué son los factores psicosociales? Son todas las condiciones que existen dentro de un lugar de trabajo y que pueden afectar de manera positiva o negativa la salud y el bienestar de las personas. ¿Ya? Eso se mide distintas cosas, mide por ejemplo la calidad de los líderes que tenemos, la calidad de las relaciones, mide la posibilidad de desarrollo que la organización a nosotros nos entrega, etc. Y esa medición es obligatoria en todas las empresas, en públicas y privadas. Por lo tanto, en ese caso yo los invito a conversar con sus líderes, a evaluar la posibilidad de medir los riesgos psicosociales que existen dentro de nuestro lugar de trabajo. ¿Para qué? Para que después, en función de esos riesgos, podamos tomar medidas, realizar una gestión participativa e intervenir esos riesgos. Así que esa es una excelente herramienta que nos da la superintendencia y el MinSal y que nos ayuda ampliamente a mejorar nuestros espacios de trabajo y que tiene en cuenta un comité que se crea que tiene participación de nuestro empleador
y participación de todos los trabajadores. Y ellos son los que llevan a cabo esta medición, con apoyo del organismo administrador de la ley. Así que yo los invito a todos ustedes a ver, a consultar con sus sindicatos, con sus gremios, con sus asociaciones, si han realizado esta evaluación, y si no, realizarla. Es muy sano y muy positivo para todos los lugares de trabajo, y genera modificaciones, que eso es lo más relevante. Muchas gracias, Cintia. Claudia nos pregunta, ¿cómo manejamos la agresividad con la que llegan a veces los funcionarios del colegio? Bueno, va a depender también de la agresividad, pero en general, al manejar a una persona agresiva, lo que hay que hacer es bajar el tono. Ya no, yo si tengo una respuesta tan agresiva como la que estoy recibiendo, lo único que voy a hacer es aumentar en la situación. Entonces lo que tengo que hacer es bajar el tono, preguntarle, escucharlo, si es que me viene a plantear un problema, porque en realidad no sé en qué contexto me lo plantean, pero en el fondo es disminuir la situación, tratar de bajarla, no de aumentar el conflicto. Entonces, como te decía, tratar de escuchar, conversar y bajar en el fondo un poquito, un grado el tono de voz para que la situación no aumente, Escale. porque uno tiende Claro. a aumentar la voz si está enojado, entonces lo que Exacto. estoy haciendo es como agredir al otro y viene de vuelta y la situación se vuelve más compleja. Pero en general esa sería como una indicación, no sé el contexto, entonces. Exacto. Muchas gracias, Carolina y Cintia, por sus respuestas. De momento en el chat no tenemos más preguntas, ¿ya? Sí recordarle a todas las personas que están, volver a recalcar que esta presentación, este webinar de Kidzania, va a quedar grabado y va a ser cargado a la plataforma de YouTube. Y tengo entendido que en Facebook igual va a estar disponible, ¿ya? Para que lo puedan volver a revisar y no queden con ninguna duda, ¿ya? Nos despedimos entonces, Cintia, Carolina, muchas thanks por su participación. Muchas thanks también a nuestros participantes, directores, profesores y educadores, y a todos los que nos acompañan este día desde Arica a Punta Arenas, desde cualquier parte. Los dejamos invitados a seguir a las distintas plataformas de Kidzania para que puedan seguir al tanto, ya que durante este tiempo estamos realizando estos webinars de manera mensual, ¿ya? Para que puedan participar y nada, los dejamos invitados a todos que sigan atentos. Muchas thanks. See you. Muchas gracias. Que estén muy bien todos. Gracias.